Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy nos encontramos con Hernán Chaparro. Eres psicólogo e investigador de la Universidad de Lima y hoy vamos a hablar un poco sobre la acción colectiva, fenómenos sociales. Primera pregunta, ¿cómo influyen los medios de comunicación en la percepción de los individuos sobre las problemáticas sociales? Hoy hay que tomar en cuenta que estamos en un entorno mediático muy cambiado, ¿no? Donde la presencia de medios digitales, el mundo digital hoy incluso va desplazando cada vez más a los medios tradicionales, que son televisión, radio, prensa escrita, y tienes el WhatsApp o algún sistema de mensajería, las diferentes redes sociales que cada quien frecuenta y usa. Y lo cierto es que hoy cada vez más la gente se va dando una idea de qué pasa en el entorno, esta función de vigilancia que todos tenemos, de un poco estar informados, qué pasa en el país, qué pasa en mi familia, en mi grupo, en mis conocidos, y que está mediado por las redes que uno va siguiendo, ¿no? Entonces, va a depender mucho de esas redes y lo que te comparten, de cómo te vas enterando y cómo vas siguiendo lo que acontece dentro de tus intereses, ¿no? Eh, en el estudio que ustedes realizan sobre identidad social, nosotros sabemos que los medios de comunicación son agentes sociales. Nosotros nos forman nuestra identidad, así como nuestras costumbres, nuestros hábitos, y nos pueden motivar a realizar acciones. ¿Cuáles son los factores emocionales más comunes, o vamos a decir los más efectistas, para motivar o impulsar una acción colectiva? ¿Cómo se aprovecha, cómo se podía aprovechar esto desde los medios de comunicación? Por acción colectiva se entiende cuando hay un grupo de personas que coinciden en hacer algo con un objetivo determinado. ¿Qué sentimientos se movilizan? Digamos, en la literatura se habla de afectos positivos y negativos, que la palabra negativo quizás no es la mejor, pero en general lo que más se mueve son sentimientos de indignación y rabia, por un lado, y por otro lado de esperanza, ¿no? A veces es la indignación cuando sientes que algo con lo cual tú estás identificado está siendo agredido, violentado o sobre todo tratado con injusticia, ¿no? Y eso indigna, genera ira, ¿no? Y suele ser la ira la primera reacción que gatilla una primera reacción, ¿no? Y en mucha investigación se ha hecho mucho énfasis en eso. Nuestro aporte en el estudio, o uno de los aportes, fue ver el rol de los llamados sentimientos positivos, como por ejemplo la esperanza, ¿no? En el caso de la esperanza es la expectativa de que esto cambie, creer que la movilización va a llevar a algo positivo y se va a lograr un cambio, ¿no? Esa es un poquito la idea. Ahora, si estos son los sentimientos, ¿cómo los medios pueden participan? De varias maneras, ¿no? Por ejemplo, respecto a la ira, difundiendo el hecho, o sea, porque, digamos, si no hay cobertura, nadie se entera o se entera muy pocos, y si no tiene mucha cobertura, hoy como funciona la gente, te queda la duda si es real o no, y si es fake news o no. Entonces, la difusión, digamos, y que la gente comienza a compartir a través de los diferentes medios que tiene de una determinada noticia, hace que la gente pueda enterarse y eventualmente eso puede generar una indignación y ira que se puede manifestar primero en emoticones, o compartir con otras personas, ¿no es cierto? Y que eventualmente puede llevar a que tú salgas a la calle. Y en el caso de la esperanza, también, ¿no? Pasa por, si tú vas viendo que la gente está compartiendo, por ejemplo, sale gente a la calle y comienza a compartir, ¿no? Mira, aquí estamos, o vamos a ir nosotros,
y se genera un clima de opinión donde la gente en redes comienza a compartir de que está yendo, y además tú ves en la televisión, en los noticieros, que hay cobertura de lo que está pasando y ves que hay gente, claro, eventualmente puedes animar a ir tú también, ya no solamente sentirte indignado, sino tener la esperanza de que si sales, es una forma de, de alcanzar un cambio, porque finalmente una movilización lo que está buscando son básicamente dos cosas. Es generar más apoyo, o sea, que otros se sumen, donde el tema de las redes ahí es importante, compartir, ¿no? O invitar a ir a tal sitio. Y lo otro es generar impacto en los tomadores de decisión, ¿no? Que los tomadores de decisión que también están viendo redes, que también ven televisión, escuchan radio y leen prensa escrita, digan, mira, esto es algo que hay que tomar en cuenta y hay que tomar una decisión respecto a esto, ¿no? Es una forma de crear comunidad, ¿verdad? Uno se identifica con lo que ve en los medios de comunicación, digamos, en este caso una manifestación, y se siente identificado de repente con los actores sociales que están participando, y eso también lo mueve a una persona. Por supuesto. Ahora, en mucha investigación hay toda una discusión que es como un matiz, pero es un matiz interesante, donde lo que se discute es qué es primero, ¿no? O sea, cómo es el mecanismo. Si primero es que yo, por ejemplo, en este caso nosotros queríamos ver cómo funciona la identificación como estudiantes, ¿no? Entonces yo me puedo sentir parte de un estudiantado, que puede salir a protestar, ¿no? Es parte de mi identidad, es lo que se llama identidad social. La identidad social es los grupos de los cuales tú te sientes parte, ¿no? A diferencia de la identidad individual, ¿quién soy yo? La identidad social es, yo soy de tal club deportivo, yo soy de tal universidad, yo soy del grupo, del colectivo tal, ¿no? Esa es parte de tu identidad social. Y normalmente lo que se dice es que que los sentimientos se movilizan cuando un grupo que es parte de tu identidad social se ve afectado. Mira, por ejemplo, en Perú, la marcha de los pulpines, ¿no? Que fue una ley que se hizo desde el gobierno, decían, para facilitar empleo juvenil, y los jóvenes sintieron que estaba siendo injusta con los jóvenes y que estaba maltratando a jóvenes que estaban buscando empleo. Entonces ahí es la típica situación donde yo me siento parte de un colectivo, hay molestia, ira respecto a una decisión, pero porque yo me siento parte del colectivo. Eventualmente alguien que no es joven podría decir, bueno, eso a mí no me afecta, salvo que si tengas un hijo joven y te sientas pues afectado por la posible situación de tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces ahí la lógica es, yo soy parte, tengo una cierta identidad y eso moviliza ciertos sentimientos. Nosotros lo que mostramos en el estudio es que la ruta puede ser al revés, ¿no? Que algo te puede generar un sentimiento de indignación y luego puedes identificarte con otras personas que sienten lo mismo. Y todo esto hablando de medios, justamente porque son los medios, los canales a través de los cuales te enteras, comunicas tus emociones, los otros se identifican con eso o eventualmente no, ¿no? Y te invitan eventualmente a participar. ¿Y qué riesgos implican que estas narrativas mediáticas puedan ser sensacionalistas o más estereotipadas en temas sensibles como, digamos, discriminación, racismo, violencia de género, alguna percepción sobre un grupo determinado, digamos, inmigrantes? ¿Cuáles son los riesgos de que los medios no sean precisos o éticos con su narrativa? Bueno, el tema, ese es todo este asunto de noticias falsas, desinformación, fake news, ¿no? En general estamos mucho más expuestos, ¿no? Porque
la velocidad con que la información circula es muy grande y, digamos, cuando no había medios digitales, eh, también había desinformación, pero finalmente había un medio que vive de eso, de la información y de su de credibilidad. ¿No? Hablamos de nuevo, televisión, radio, prensa escrita, que si bien podía ser sesgada, se estaban jugando, digamos, su prestigio y por lo tanto su viabilidad si se convertían en sistemáticos falseadores. En el mundo digital, la información que recibimos no es de gente que vive de la profesión. Hay portales digitales, hay influencers que viven de ser influencers, donde la transparencia y la credibilidad es importante, pero la verdad es que la información que circula, que yo sepa nadie ha medido eso todavía, pero es de pares, de otras personas, es algo que tú y yo compartimos, mis amigos, personas que no tienen un manejo, vamos a llamarlo, profesional, de estar contrastando fuentes, si esto es verdad, vamos a investigar, qué es lo que hace un medio responsable, sino que simplemente tú eres un ciudadano común y corriente que agarra, recibe información, algo te impacta, te la crees, vamos a llamarlo así, y lo difundes entre tus redes, sin ningún tipo de cerniz, porque no es tu oficio, ¿no? Entonces puedes caer muy fácilmente por tus propios sesgos y tus propias formas de ver las cosas, en creer que algo que confirma lo que tú crees es verdad cuando eventualmente es mentira, y lo compartes con tu entorno. Y como eventualmente en tu entorno hay personas que piensan más o menos como tú, no en todos los temas, pero eventualmente en ese tema, entonces ellos a su vez difunden. Entonces ahí comienza, digamos, la difusión, ¿no? Entonces, estamos en un entorno hipermediatizado, donde, como tú mencionas, hay muchos más actores dentro de compartir información que pueden ponernos en una situación de desventaja a los usuarios, a los consumidores. Teniendo en cuenta que usualmente, como tú dices, se basan en fake news, se basan en desinformación, no hay esta revisión de hechos, ese fact-checking muchas veces. Entonces, uno como medio de comunicación, ¿qué acciones podría implementar para contribuir a que esas narrativas no se difundan tanto y diferenciar la calidad de la información que tienen sobre estos nuevos actores? Mira, hay dos niveles, ¿no? O sea, como medio, un medio tiene que hacer sus propios contrastes, ¿no? Lo básico en cualquier periodista es triangular información, contrastar información. Si alguien dice una cosa, ver qué dice la otra parte, ¿no? Es lo que normalmente un periodista hace, contrastar opiniones, porque siempre cada quien tiene su versión. Pero el ciudadano o la ciudadana que está en el día a día, lo que tiene que hacer es, uno, quién sabe, más consciente de tus propios sesgos, ¿no? Cada quien tiene que saber que mira el mundo de una determinada manera y que está más predispuesto a querer tal o cual cosa. Y tiene que estar uno alerta, ¿no? O tratar de estar alerta. Y de nuevo, por lo menos contrastar, ¿no? Oye, esto de acá será verdad, chequear otra fuente, ¿no? Poder contrastar y mirar un poquito antes de reaccionar y simplemente compartir algo sin ningún tipo de chequeo, ¿no? No es fácil, pero en corto y rápido poder chequear un poco a través de alguna otra fuente si esto es verdad o mentira es una práctica relevante, ¿no? Y que ayudaría. Y que además ayudaría a que todos entendamos que siempre hay una otra visión, siempre hay una otra forma de ver las cosas. Y esa es la parte difícil, ¿no? Muchas gracias, Hernán, por la entrevista. Bien, a ti. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.